y preséntense por favor y anticipen el trabajo, si son tan amables. Guillermo, empezá vos. Muy bien. Yo soy Guillermo Lamura, soy ingeniero electrónico de base y hace muchos años que me estoy dedicando a la parte biomédica. Vamos a compartir pantalla. Creo que ahí estábamos. Bueno, hoy le vamos a hablar de un proyecto que tuvimos en la Escuela de Ciencia y Tecnología y con colaboración de la Comisión Nacional de Energía Atómica. En realidad lo hicimos en conjunto, que es un monitor de parámetros respiratorios para el monitoreo de la ventilación mecánica. Bueno, lo primero, lo que vamos a tratar es un poco cómo fue la génesis del proyecto, la conformación del grupo entre CONEA y UNSAM, especificaciones técnicas del proyecto, la arquitectura, gabinete, validación y los próximos pasos que nos esperan. Todos estos temas son los que vamos a tratar en el día de hoy. En principio vamos a hablar de la génesis del proyecto, pensar un poco el escenario que teníamos a principios de 2020, con toda esta pandemia, la idea, cómo surge la idea proyecto y qué valor duradero va a tener post pandemia, el sistema de gestión de calidad que se implementó para este proyecto, un poco las etapas y el producto. Esta es la primera parte. Nosotros nos encontramos el año pasado, a principios de año, en plena pandemia, y empezaron a aparecer un montón de universidades, instituciones, empresas automotrices y demás, que querían fabricar respiradores porque estaban viendo lo que pasaba en el hemisferio norte con la escasez de respiradores para atender a todos los pacientes con pandemia. Entonces empezaron a surgir un montón de modelos, muy ingeniosos muchos, pero recordando un poco de historia, el respirador tiene casi un poco más de 70 años. Su gran auge lo tuvo allá por la epidemia de la polio en los años 50, en la década del 50, y fue evolucionando hasta esto que vemos hoy, ¿cierto? Donde su evolución se centró en poder controlar parámetros, poder medir parámetros, y tratar de, en lo posible, preservar la salud del paciente, además de generarle una terapia. Es decir, tener un montón de parámetros controlados para evitar barotraumas y demás cuestiones que podrían generarse por la presión que le está ingresando a los pulmones. Todos estos modelos que empezaron a surgir por la pandemia se basaban en un AMBU, que es esa bolsa verde que está simbolizada ahí, que se usa para la reanimación del paciente. Es decir, una persona acciona, una persona entrenada acciona esa bolsa, se realimenta mirando el tórax, cómo se expande ese tórax y la fuerza que está haciendo en la bolsa para saber si lo está ventilando bien y no le está generando ninguna lesión al paciente. Todo esto con estas máquinas muy ingeniosas, volvemos a decir, se perdía este feedback de la persona entrenada. Era un sistema mecánico o neumático que accionaba esa bolsa y no había ningún tipo de monitoreo. Entonces se nos ocurrió replicar de alguna forma todo el monitoreo que tenía el respirador,
donde podía medir un montón de parámetros como presiones y flujos y tener todas las alarmas necesarias para poder controlar estas bolsas, estos sistemas de reanimación, y además que post pandemia sirviera para algo, digamos, ¿cierto? Que sea un instrumento útil para el tratamiento de los pacientes. Generalmente hay una situación muy típica, que es cuando el paciente está muchos días en respirador. Después desconectarlo del respirador es todo bastante traumático, genera un montón de acostumbramiento del paciente, y bueno, eso necesita también de monitoreo. Bueno, el sistema de calidad que se implementó, jamás imaginamos que todo este proyecto lo íbamos a tener que hacer en la virtualidad. Entonces, en la nube y gracias al Drive de Google, implementamos una serie de carpetas donde íbamos guardando y compartiendo todos los archivos con un orden y con una normativa bien específica que nos pusimos de acuerdo al principio. Piensen que estábamos todos trabajando en la virtualidad y por más que nos reuníamos semanalmente, teníamos una reunión tenemos todavía porque tenemos una reunión plenaria los lunes, que aproximadamente dura 2 horas, y después cada grupo de trabajo se tenía reuniones en otros días de la semana. Y el lunes reportábamos todos los avances y cómo seguíamos. Cabe destacar que este proyecto, si bien no era una cosa decisiva, pero casi todas las decisiones se tomaron con unanimidad, o sea, se tomaron en conjunto, ¿cierto? No fuimos generando proyectos independientes o discusiones que a veces el grupo era grande y a veces surgen. Enseguida nos pusimos a trabajar. Al principio costó un poco porque estábamos esperando salir de la pandemia, pero cuando vimos que esto perduraba, le empezamos a poner una dinámica al proyecto importante. Bueno, cuando empezó esta génesis del proyecto, nos pensamos... Sí. Hoy al sendero. ¿Cómo, Marcelo? No te escuché. Bueno, pensamos en dónde terminaba este proyecto, es decir, cómo hacíamos para ponerle fin a este proyecto. Y entonces, como nuestro objetivo no era fabricar este equipo, sino desarrollarlo, pero llegar a un nivel de desarrollo que se pudiese transferir. Hay una escala de desarrollo tecnológico que es el TRL, que se empezó a usar allá por la década de los 90 la NASA lo implementó, y después del año 2000 fue implementado para el área médica, o fue reversionado para el área médica, tanto para drogas como para device, como para dispositivos médicos, como para equipos médicos, ¿no? En general. Y esta escala bien nos marca a dónde nosotros queríamos llegar, ¿cierto? A ese nivel 6 o nivel 7, donde generábamos un prototipo que era un demostrador tecnológico, que podíamos llevarlo a un entorno operativo, es decir, al hospital, y podíamos probarlo ahí, hacer todos los ensayos de uso que necesitaríamos, y después por último quedarían las 2 últimas etapas, que es el 8 y el 9, que ya estamos pensando ahí en producto, ahí sería la transferencia, porque todos, tanto el 8 como el 9, es la parte de
acreditación ante el ADMAT y demás. Eso no implica que todo este proceso lo hayamos hecho teniendo en cuenta las normas de los equipos médicos, las normas de buenas prácticas de fabricación de equipos médicos. Por supuesto, a medida que íbamos avanzando, íbamos documentando todo. Hoy en día, la cantidad de documentos que tenemos para realizar cualquier tipo de informe que fuimos elaborando semana a semana, realmente es muy, muy grande. Y bueno, llegamos al producto. El producto es este. La idea era poder monitorear presiones y flujos, y de ahí poder calcular un montón de otros parámetros que necesitábamos para poder mostrar estos parámetros en pantalla. Nos encontramos en una doble función que tenía que tener el equipo. Por un lado, adquirir y procesar, y por otro lado, toda la parte de uso, de relacionarse con el usuario a través de una pantalla gráfica, mostrando todos los valores, y además el control de alarmas, es decir, poder setear las alarmas, los niveles de alarma de máxima y de mínima en las variables delicadas, y por otro lado, la comunicación inalámbrica con el exterior, porque si pensábamos en pandemia, estos equipos a lo mejor iban a estar en pacientes que estaban aislados, y muchas veces el médico poderlo controlar a distancia, estos parámetros sería de utilidad. Con todo esto, lo que implica la comunicación a distancia, que para cosas médicas tiene que seguir protocolos especiales y demás. Y entonces ahí nos surge la idea de poder hacer, digamos, dos equipos en uno. La idea de backend y frontend, uno para la parte de visualización y comunicación con el exterior y alarmas, y el otro para toda la parte de adquisición y procesamiento de esos datos, que después Norberto nos va a contar un poco más de esto. Bueno, llegamos al grupo de trabajo. El grupo de trabajo fundamental estaba en CONEA y en UNSAM. Después un instituto de CONEA y de la Universidad Nacional del Centro, que se llama PLADEMA, nos ayudó muchísimo con la parte del software y la representación en la pantalla. Entonces, este fue más o menos el grupo de la UNSAM. Por supuesto, acá faltan muchos de los colaboradores y becarios que trabajaron. Estamos mostrando solamente el grupo principal, todos liderados de nuestro decano, de Federico Goldman, que está acá presente, y de parte de CONEA, de Alberto Lamaña. Bueno, creo que Norberto está ansioso de seguir contando un poquito del proyecto. No sé si querés que te pase yo o querés compartir. Sí, pasame vos, Guillermo, Okay. así no hacemos conmutaciones. Muy bien, me silencio y me paso. Ahí estamos. Bueno, nuevamente, gracias por la invitación. Mi nombre es Norberto Lerendegui. Yo soy ingeniero electrónico y tengo 22 años de experiencia desarrollando equipamiento médico. Y este proyecto me ha permitido nuevamente continuar en el tema del desarrollo. Como pueden ver, en este momento hay dos músicos en escena, Guillermo y yo, pero en realidad la banda tiene más músicos. Y quiero comentar un poquito las especificaciones técnicas del producto. Después de la introducción de Guillermo, ustedes se imaginan que vamos a monitorear parámetros respiratorios. Y los parámetros respiratorios que habitualmente se monitorean en los respiradores profesionales
son el flujo, la presión y la concentración de oxígeno. Pero con el flujo lo que se obtienen son también otros elementos adicionales importantes, como es el volumen corriente, que es el volumen que puede ser el volumen inspirado o el volumen expirado, exhalado por el paciente, que son parámetros importantes porque con la frecuencia respiratoria y con el volumen podemos saber cuánto es el volumen de aire que ingresó a los pulmones, por ejemplo, en un minuto. Entonces, cuando analizamos las señales que vamos a adquirir, tomamos en cuenta lo que es la práctica vital de los equipos profesionales, y ustedes pueden ver que el rango de flujo que hemos considerado es de 18.000 centilitros por minuto, trabajando en doble precisión, es decir, tenemos un rango de más menos, significa que el equipo puede hacer mediciones de inhalación y exhalación. En el caso de la presión, estamos trabajando con, digamos, habitualmente trabaja en centímetros de agua, pero inclusive como teníamos posibilidad de tener más resolución, trabajamos en décimas de milímetro de agua, que es la presión, digamos, cuando uno compara con la presión atmosférica es mucho más baja. Y también la concentración de oxígeno en el rango de 20 a 100%. Ahí están viendo en la pantalla la exactitud. Y cuando hablamos de frecuencia muestreo, los parámetros biológicos tienen como son netamente mecánico y neumático, no necesitamos una gran tasa de muestreo, con 100 mediciones por segundo es suficiente, y en el caso de la concentración de oxígeno, con una es suficiente. A partir de la medición de flujo, presión y concentración de oxígeno, que se hace en forma continua, se obtienen otros parámetros, que son los parámetros calculados. Uno de ellos es la frecuencia respiratoria, la cantidad de ciclos respiratorios por minuto, el rango de 0 a 120 respiraciones por minuto, y después están los tiempos. El tiempo inspiratorio, que es desde que inicia la inspiración hasta que termina la inspiración, y el tiempo expiratorio, la conjunción de ambos va a definir lo que es la duración de un ciclo de respiración. Ahí tienen el rango en la pantalla, estos rangos que hemos tomado casualmente en función de la experiencia recogida de los equipos que están en el mercado. Un elemento importante es la relación del tiempo inspiratorio y tiempo expiratorio. Eso lo utilizan muchísimo los médicos y los kinesiólogos para poder programar los equipos. Y también la pausa inspiratoria, que es un intervalo de tiempo después de suministrarle aire al paciente por el respirador, en el cual el respirador deja de impulsar aire dentro de los pulmones y espera un tiempito para que, digamos, se distribuya la presión dentro de los pulmones y después inicia el ciclo expiratorio. Y también de acá también se obtiene el flujo inspiratorio pico y el flujo expiratorio pico. Estos son parámetros calculados a partir de las mediciones básicas. La próxima, Guillermo, por favor. Otros parámetros calculados, como ya les mencioné, el volumen corriente inspiratorio, el volumen corriente expiratorio, el volumen minuto inspiratorio, el volumen minuto expiratorio, que está asociado a la frecuencia respiratoria y el volumen corriente. Y en todos estos parámetros hemos tomado de la nomenclatura, hemos definido una nomenclatura que es una nomenclatura habitual. Fíjense que VTI no suena a volumen corriente, pero VT viene de Tidal Volume, que es el nombre que se utiliza en inglés, y que los médicos están acostumbrados a trabajar con esa sigla. Las presiones, inspiratoria pico, presión media, presión de plató, que es de meseta, y un parámetro importante que es la presión positiva al final de la expiración. Para los que no están, digamos, familiarizados con el proceso, los respiradores suelen sostener una presión cuando termina la expiración para evitar las atelectasias, que son los colapsos alveolarios. Es como si siempre se mantiene un poquitito de presión en la vía aérea para que no se colapsen los alveolos. Eso se llama PEEP en inglés, PEP en español. Y bueno, la concentración de oxígeno. Ustedes pueden ver en pantalla los parámetros que hemos obtenido a partir de la medición básica. En la próxima, Guillermo, por favor. Un tema importante es el tema de las alarmas. La práctica habitual es que en una terapia hay una indicación visual y una indicación acústica. La indicación visual es que cuando se dispara una alarma, se supera un límite superior o no se alcanza un límite inferior, se presenta una indicación luminosa, por ejemplo, color rojo. Y simultáneamente se dispara una alarma acústica. El oído tiene la capacidad de poder ser
la persona involucrada, independientemente de la dirección, no tiene que estar mirando. Es una cualidad que tiene casualmente la audición. Y entonces el médico o el kinesiólogo mira al equipo y puede silenciar la alarma acústica, pero la indicación luminosa sigue ahí presente. ¿Qué puede suceder? Que la condición de alarma desaparece. Entonces el equipo lo identifica con un amarillo. El color pasa a rojo-amarillo, indicando que se disparó la alarma, pero todas las condiciones de alarma desaparecieron. Y lógicamente, cuando no hay alarmas, la indicación es en color verde. Entonces, el médico puede, con el botón de silenciamiento, silenciar la alarma acústica, pero también el mismo botón puede ser utilizado para indicar que ya reconoció que hubo una alarma y que había desaparecido la condición de alarma, pasando de amarillo a verde. Entonces, esta codificación la hemos implementado en el equipo. Y cuando hablamos de alarma, ¿de qué estamos hablando? Por ejemplo, Guillermo mencionó el tema del barotrauma. El barotrauma se produce cuando la presión en la vía inspiratoria es muy alta y puede lesionar los alveolos o los bronquios. Entonces, es importante definir un valor máximo de presión inspiratoria pico, que si se excede hay que dar una indicación al médico o al kinesiólogo de que hay un problema ahí. Entonces, tenemos una primera alarma, que es el valor máximo de presión inspiratoria pico. Después tenemos temas con el volumen corriente, porque el respirador ajusta un volumen corriente, pero ¿qué sucede si, por ejemplo, el volumen de aire que va hacia el paciente, no hay una adecuada oclusión de lo que se conoce como manguito? O sea, cuando uno tiene un tubo endotraqueal, el aire va a los pulmones a través de la tráquea por un conducto. Ustedes habrán visto en las películas usar un laringoscopio para tratar de ponerle como un tubo dentro de la tráquea del paciente. Bueno, la idea es que el aire vaya directamente al pulmón y no que se escape. Entonces, un importante parámetro es verificar que el volumen corriente, digamos, coincida con lo que esté programado. Y también volumen corriente expirado, es decir, lo que exhala el paciente. Entonces, implementamos alarmas de máximo y de mínimo para ambos volúmenes corrientes, tanto el inspirado, el aire que ingresa al paciente, como el exhalado. Yo le mencioné la presión positiva al final del ciclo expiratorio, también una alarma de PIP si se excede o no alcanza el valor de PIP, la alarma de plató, que es la presión de meseta que se llama, que es cuando se deja de insuflar aire al paciente, pero no se abre la válvula expiratoria, no se le permite al paciente exhalar. Después, la alarma de frecuencia respirativa máxima o mínima y también la alarma de concentración de oxígeno. Recordemos lo que habíamos dicho al principio de la presentación, que este equipo está monitoreando a otros equipos, en particular a esos cicladores que ahora están muy de moda y se menciona mucho. Recientemente se mencionó un equipo que no había llegado a la Argentina, etcétera, etcétera. Es un ciclador, no es un respirador, o sea, no son los respiradores profesionales. Entonces, este equipo permite monitorear esos parámetros, por lo tanto, es importante darle al médico la información veraz de lo que está sucediendo. Guillermo, la próxima, por favor. Bien, ¿cómo luce el equipo? El equipo tiene un panel frontal con una representación con touch screen, como ustedes pueden ver a la izquierda, y ahí están representadas las teclas de silenciamiento, y fíjense, hay varios indicadores que representan distintas pantallas, la pantalla de alarma y el botón de silenciamiento. Pero es práctica habitual que haya botones físicos, particularmente el de encendido y, aunque parezca mentira, el botón de silenciamiento. Una de las cosas que tuvimos en cuenta es generar un equipo que tuviera una, una, una imagen ante el médico, una presentación ante el médico y los kinesiólogos que fuera lo habitualmente por ellos encontrado. Entonces, ustedes van a encontrar ahí del lado derecho, abajo, en la primera imagen, un botón de encendido y apagado, un testigo luminoso que está alimentado en red, pero arriba ven una campanita cruzada, eso es el botón de silenciamiento. Y el cuadrado blanco que está arriba, que después lo vamos a ver encendido, es el cuadrado que representa el verde, que el equipo está encendido, amarillo,
que una condición de alarma que desapareció y rojo que está el alarma y la condición existente. Fíjense que las teclas, que son esos botones dentro del touchscreen, algunas tienen color amarillo, esas son situaciones de alarmas que desaparecieron. O sea, tiene una adecuada distribución de colores y se trató de darle un aspecto de sobriedad con un gabinete gris y con un fondo negro para que el color resaltara más. La próxima, Guillermo, por favor. Hablemos un poquito de la arquitectura electrónica neumática. Esta pantalla, digamos, está muy concentrada, pero va a permitir explicar un poco el concepto subyacente. Guillermo les mencionó que una de las ideas es que hubiera un producto adicional que es casualmente el backend. La arquitectura se compone de un frontend de interacción con el usuario, que lo que está marcando en el puntero láser, Guillermo, es el backend, y el backend es en sí, se podría decir, el que lleva el peso de todo el procesamiento. Cuando se pensó en diseñar el backend, se pensó en una plaqueta donde tuviéramos control del software sin sistema operativo, que con una tecnología de muy bajo consumo, que tuviera todas las funciones de adquisición y que fuera el generador de los datos en forma completa. Es decir, todo el procesamiento, adquisición, procesamiento, generación de parámetros, todo lo hace el backend. ¿Por qué? Desde el punto de vista regulatorio, la FDA y ANMAT tienen muy en cuenta que cuando hay un sistema operativo instalado en un equipo médico, hay controles muy estrictos y a veces muy difícil de ser certificado el equipo, porque si se trabaja un sistema operativo comercial, no se puede demostrar que una falla en el sistema operativo se traduzca en un mal funcionamiento del equipo. Entonces, que lo que se decidió aquí es, dado que la interfaz con el usuario tiene sus complicaciones, porque hay que trabajar con touchscreen, hay que también comunicarse por RF, por Wi-Fi, hay que tener botones, y tiene un costo donde no se puede hacer programación desde el punto de vista de assembly, se decidió separar y tener una arquitectura con un back-end en el cual está todo el procesamiento, con todo pleno de control, donde se sueldan los componentes, donde escribimos las piezas de software desde abajo, desde el más bajo nivel, y eso permite o facilita el proceso de certificación. Y un frontend de interfaz con el usuario, en el cual lo único que hace es representar la información, pero no interviene en la calidad de la información. Esa estrategia ha sido utilizada en otros equipos en forma exitosa. Pero cuando vamos al backend, el backend se transforma en un producto secundario de todo este proceso. ¿Por qué? Un producto adicional que se puede comercializar en sí mismo. Y ese producto, la arquitectura, la tuvimos en cuenta trabajar con la familia de Texas Instruments del MSP430, que son microcontroladores de bajo consumo, consumen 400 microamperes, tienen un power mode de 1,3 microamperes. Es decir, se buscó que tuviera muy bajo consumo. Inclusive la familia tiene distintos módulos que permiten, ustedes están viendo un módulo que tiene display, el microcontrolador maneja el display en forma directa, inclusive puede consumir 1,3 microamperes teniendo el display encendido de LCD. Así que se puso mucho esfuerzo en ese backend que tuviera know-how propio, completo. Eso incluye también, ustedes ven abajo a la derecha, todo un pequeño módulo donde está en color negro. Eso es un sistema de electroválvulas para poder rutear lo que es los conductos que vienen del sensor de flujo hacia los traductores de presión que están ahí representados en el medio, son esas piecitas negras que tienen esos tetoncitos arriba. El mecanismo de lo que es la medición de flujo se hace en forma, digamos, indirecta. Hay un sensor de flujo que lo que hace es trabajar midiendo la presión diferencial en un estrechamiento de la sección.
y a través de eso, mediante fórmulas, se obtiene el flujo. O sea, se mide el flujo midiendo presión diferencial. Entonces, el sensor de flujo tiene dos conexiones neumáticas a este sistema, y esas dos conexiones neumáticas, en una medimos la presión absoluta en la vía aérea, o la presión relativa respecto a la atmosférica en realidad, y la otra medimos una presión diferencial, aguas arriba y aguas abajo, y por eso se enruta a través de los sensores diferenciales. Fíjense que hay tres sensores. Yo dije que estábamos midiendo flujo y presión absoluta. Bueno, en realidad usamos dos sensores para tener mejor resolución en la medición de flujo, porque en flujos bajos necesitamos tener una escala de presión diferencial y en flujo más alto una escala distinta. Entonces tenemos traductores de presión, electroválvulas que están representadas en la pantalla, y el otro elemento importante, que con la ayuda de Guillermo lo vamos a marcar, es el sensor de oxígeno, que es esa pieza blanca que está abajo a la derecha. El sensor de oxígeno esencialmente es una celda electroquímica en la cual la tensión que entrega la aplicamos un circuito electrónico diseñado a tal fin, y con esto podemos medir la concentración de oxígeno. Entonces tenemos que tres conectores externos, que son el que va al sensor de flujo y los dos conectores neumáticos Luer que van al sensor de presión, nos permiten tener a través de los traductores y circuito electrónico las tensiones que representan flujo, presión y concentración de oxígeno, que el microcontrolador MSP430, una de las variantes, va a levantar esa información y va a generar todos los parámetros calculados. Ese es el backend. Después, un poco para no ahondar mucho más en esto, arriba tienen la fuente de alimentación que trabaja con baterías, y acá es importante destacar algo. Todo equipo médico tiene que tener una fuente aislada. Lo que está mostrando ahí el puntero es una fuente aislada, grado médico, de modo tal que se garantice una aislación eléctrica. Concretamente, si aplicáramos 2500 volts en cualquier punto del circuito interior y la alimentación, no habría ninguna chispa ni circularía corriente. Es decir, es una fuente de grado médica de aislación. Fue una medida para cumplir con la normativa de IS 60601, que es una normativa que rige este tipo de equipos. Y todo lo que es la parte de señalización, de luces, etcétera, está representado ahí abajo, donde dice SB and E-Board, justo abajo de todo. Ahí pueden encontrar toda una serie de elementos, LEDs, amarillo, rojo, verde, el botón de silenciamiento, el botón de encendido, e incluso está también un parlante. Nosotros decidimos que el equipo inclusive podía llegar a hablar, llegado el caso, pero que no tuviera un buzzer que hiciera un sonido feo, sino que tuviera un sonido que podíamos controlar. Y también tiene tiempo real. Bueno, un poco para no consumir más tiempo, vayamos a la próxima transparencia. Algunos ejemplos de pantalla de operación. Ustedes a la izquierda ven lo que es la pantalla principal. Las teclas, digamos, no tienen color, no llaman la atención, y a su vez tienen la indicación luminosa verde. Ustedes lo pueden ver en la imagen de la izquierda, que está alimentado con corriente alterna en ese momento. Si se diera una condición de alarma, hay dos formas de silenciar la alarma: uno apretando el botón blanquito que está debajo del cuadrado de luces, y el otro sería apretando, como muestra la segunda imagen, la tecla Touch en la pantalla. También tenemos gráficos de flujo y de presión. La indicación de presión está siempre presente en el lado izquierdo. Eso es importante porque al médico le permite transmitir, tener la sensación, digamos, qué es lo que está pasando con la presión. Pero aparte hay una barra que se mueve hacia arriba y hacia abajo, que se ve mejor en las primeras dos imágenes, que representan la dinámica de la presión en función del tiempo en la vía inspiratoria. Eso es importante porque el médico está acostumbrado a percibir con el movimiento si las cosas están bien o están mal. Pero a su vez hay una pantalla, como muestra la tercera imagen, que muestra la pantalla de flujo y de presión. Si ustedes ven la primera imagen, ven como que hay un rectángulo. Eso significa que se le está aplicando, digamos, un flujo constante, ¿sí? Y
prácticamente como si ustedes vieran el pulmón como un capacitor. Sabemos que si le aplicamos una corriente a un capacitor, la tensión del capacitor crece en forma lineal, ¿no? Bueno, es un poco la pantalla de abajo que la depresión está transmitiendo esa sensación. Lógicamente, en la pantalla, en el gráfico de arriba, después del rectángulo aparece una exponencial negativa. Es lógico porque en ese caso el flujo sale del paciente porque está exhalando. La próxima transparencia, Guillermo, si sos tan amable. Y ejemplo de las alarmas, ahora tomó color el display. No es una situación que el médico desee encontrar esta. ¿Por qué? Vemos, en la primera imagen, ahí encontramos un botón, una tecla, que es el correspondiente al volumen corriente inspiratorio, que está de color rojo. Significa que se disparó una alarma, ¿sí? Y está la condición activa. No se alcanza a ver en este momento, ¿sí? Pero lo que está sucediendo es que el volumen corriente inspiratorio es menor que el mínimo que se programó. Entonces no alcanza el volumen corriente, significa que se está ventilando mal al paciente. Pero también hay otros botones en amarillo, significa que hubo condiciones de alarma también en presión en la barra de la izquierda, y los 3 botones de la izquierda indican son situaciones de presión inspiratoria pico, presión media, presión plató, en el cual la condición desapareció, pero sigue marcando que hubo una condición de alarma, ¿no? Entonces ahí tenemos representados 2 tipos de alarma. La lucecita no se alcanza muy bien ver en la imagen, pero el botón rojo, o esa saliencia roja que está arriba a la derecha, está de color rojo, indicando que hay una condición de alarma, y justo arriba del botón de silenciamiento, Guillermo, si lo puedes mostrar, a la derecha de todo, arriba del botón de silenciamiento blanco, arriba, ahí, eso está rojo, créanme que está rojo. Y bueno, ¿qué tenemos ahora? Que en el lado de la derecha, si la alarma se disparó, pero la condición no está activa, y entonces significa que si el médico viera esta pantalla a la de la derecha, si apretara el botón de silenciamiento, tanto del touch screen como el botón blanquito, con la campanita cruzada, desaparecerían todas las indicaciones amarillas, porque, claro, reconoció que hubo una alarma, pero no hay una alarma en este momento. Bueno, creo que con esto, la próxima, le paso la palabra al otro músico para que continúe un poquito comentando sobre el proyecto. Gracias. No, un poco mostrar, nada más contar un poquito las imágenes de adentro, ¿no? Cómo hicimos el gabinete. La idea era, todavía cuando empezamos a diseñar el gabinete, no estaba definido las medidas y todo nos iba a entrar ahí adentro, porque teníamos que poner neumática, teníamos que poner toda la electrónica y demás. Así que bueno, se nos ocurrió hacer 2 tapas, digamos, una de frente y una de fondo, y después un anillo central que, dependiendo del tamaño de lo que necesitábamos, este anillo lo hacíamos crecer o poníamos 2 anillos o lo que sea. En este momento este gabinete este modelo está hecho en impresión 3D, pero la idea es o hacerlo de aluminio o hacerlo inyectado en plástico, ¿no es cierto? Bueno, aquí muestran detalles del armado del gabinete, y me voy a detener más adelante en hablar de esta, que es una de las características, esta pata que tiene acá atrás, es una de las, o mordaza que tiene ahí atrás, es una de las características que les gustó mucho a los médicos. Bueno, ahí tenemos otra. Fíjense que esta mordaza se puede flexionar, está bisagrada, y se puede poner así a 90 grados para atornillarla de un poste, de un caño, de un palo portazueros, y lo podríamos atornillar desde ahí. O dejarla baja y colgarlo con la manija, gracias a la manija, de una baranda de una cama, por ejemplo. O cerrar todo esto, porque la manija se cierra, como está acá cerrada, la mordaza también se pliega,
y ponerlo sobre sobre un estante. Entonces, esta multifuncionalidad le gustó mucho a los médicos, porque era una forma práctica de sujetarlo dentro de la sala de terapia intensiva. Generalmente cuando uno se visita alguna terapia intensiva se da cuenta la cantidad de equipos que hay alrededor del paciente y por ende la cantidad de cables y tubitos que salen alrededor de ese paciente, ¿no? Es realmente es caótico la cantidad de cosas que hay y que nadie se lleve nada por delante. Bueno, acá están algunas de las pruebas en el laboratorio que realizamos. Ahí está enganchado a un respirador que tenemos ahí en el laboratorio y que fuimos ensayando distintos parámetros, ¿no? Acá, este es el sensor de flujo que estábamos hablando antes, ¿sí? Y bueno, y así llegamos un poco al final y les quería mostrar, dejar de compartir. Quería ver si podía mostrarles el equipo funcionando. Bueno, el equipo está funcionando sobre mi mesa. Y yo lo que voy a compartir es mi pantalla, la pantalla de la computadora. Ahí se está viendo. Ahora lo estoy trabajando en forma remota, por Wi-Fi. No es la idea de que esta posibilidad se pueda manejar desde el médico, solamente el médico va a ver un listado de alarmas, pero está la posibilidad de trabajarlo, por ejemplo, de conectarlo a una central de monitoreo y poder trabajar en forma remota esto, ¿no? Tanto por Wi-Fi como por una red. Yo en este momento estoy cambiando alguna cosa, por ejemplo, toco alguna variable y entonces voy al menú de alarmas, confirmo esas variables, tengo la posibilidad de cambiar distintas pantallas, ¿sí? O ir a un menú donde tengo la posibilidad de ingresar el paciente, la fecha, cambiar el modo de presentación. Si no me gusta la pantalla oscura, puedo elegir una pantalla blanca, y tengo los mismos controles que antes, pero en colores más claros, ¿sí? Bueno, eso es un poco el funcionamiento del equipo y ya está casi para entregar. Nos faltan algunas calibraciones y hacer algunos ajustes. Y bueno, estamos estudiando la posibilidad de transferir esta tecnología, ¿no? Un No tema sé si- que no comentamos es que hay el hecho de que escogimos una arquitectura que nos permite comunicarnos con Wi-Fi a través de la Raspberry Pi, abre un montón de posibilidades, como por ejemplo, ayudar a construir una base de datos generalizada y centralizada. Distintos equipos pueden estar proveyendo información hacia afuera que pueden ayudar a tener una base de datos de registros múltiples, que en este caso, por lo menos no sabemos que haya una iniciativa de este tipo. Lógicamente no es el objetivo que lo hagamos nosotros. La empresa adoptante de la tecnología puede estar dentro de su menú de proyectos, darle esta funcionalidad. Y también sirve mucho para salud pública en ese sentido, porque se puede hacer una base que sea abierta para acceso a las distintas personas. En fin, hay una serie de cosas que estamos muy entusiasmados, que pueden ser
productos secundarios de toda esta iniciativa, pero se da responsabilidad de la empresa adoptante. Sí, creo que no mencionamos demasiado que el front-end está casi todo controlado en Linux con una placa Raspberry 4 con 4 GB. Y el backend, no solamente la parte de adquisición es importante, sino que la parte de procesamiento de datos. Imagínense que tienen que hacer un montón de integraciones, filtrado y demás, para poder obtener todos estos parámetros. En realidad, lo que se obtienen son parámetros, lo que se adquieren son parámetros variables en el tiempo, y respiración a respiración tengo que detectar esas respiraciones, medir tiempos, integrar curvas de flujo para obtener volúmenes. Es decir, el costo computacional que tiene, el costo de cálculo que tiene el frontend también es muy importante. Y el backend y el frontend, controlar todas las alarmas, la visualización, la interfase con el usuario y transmitir todos estos datos hacia el exterior. Eso es un poco la filosofía del proyecto. Bueno, no sé si abrimos a preguntas. Sí, acá hay... Felicitaciones, hay varias preguntas en el chat. Quizás, bueno, ustedes las pueden leer secuencialmente, ¿no? O si quieren las leo. No, mejor que las leas vos, Pablo, así las ponemos en la mesa y las vamos contestando, si podemos. Ok, bueno, Darío, acá de Bariloche, bueno, los felicita y les pregunta si van a encarar ustedes el proceso de aprobación regulatoria. Yo te contesto, vamos a generar la documentación inicial del proceso regulatorio, pero para poder ser aprobado tiene que haber una empresa que se registre ante ANMAT y que haga el proceso de certificación. La UNSAM no lo puede hacer, por ejemplo. Pero estamos en este momento en conversaciones, digamos, muy preliminares, y acá, bueno, Federico se está sonriendo, lo estoy viendo, con una importante empresa como es INVAP, que quizás sea una potencial adoptante de la tecnología. E INVAP tiene en los laboratorios de Quilmes capacidad de fabricar equipos clase 3, según ANMAT, es decir, que podrían perfectamente ellos hacer todo el proceso de certificación. Ok, buenísimo. Después hay un mensaje de Hernán Sokolovsky de Buenos Aires, dice que se suman las felicitaciones, alto laburo. Me alegra ver a la UNSAM y CNEA haciendo estos aportes. Bueno, pensé que había una pregunta concreta. La siguiente es una pregunta que yo hice, es si hay un proceso de patentamiento detrás de este desarrollo. Lo hemos discutido en el grupo, el tema, pero, ¿viste? El patentamiento sirve cuando hay una tecnología que vos querés evitar que otro la utilice, ¿sí? No es un habilitador de hacer algo, sino es un evitador de que otro copie lo que estamos haciendo. Y realmente son las técnicas que usamos, son técnicas que están en los libros, los microprocesadores son tan distribuidos, o sea, no percibimos que haya por parte de otra persona la avidez por tratar de copiar exactamente lo que estamos haciendo. Las metodologías son bastante comunes. Y como estamos pensando en una empresa adoptante, es probable que el tema ese tenga que tenerlo la empresa adoptante, porque ni CONEA ni UNSAM van a fabricar este equipo en forma regular. Entonces, bueno, Guillermo, si querés agregar algo, por supuesto. No, el patentamiento de algo, digamos, de conocimientos comunes es difícil. A lo mejor es más fácil el registro industrial del producto, y alguna de esas cosas, pero patentar algo que es conocido, que está publicado, que es bastante difícil. ¿Sí? Sí, porque primero que nadie te copia el algoritmo tal cual, porque entonces ahí hasta ni necesitas patentamiento, tenés formas de hacer juicio si hay una fuga
del software interno, del firmware del equipo, tenés posibilidades de reclamar. Y no hace falta patentarlo, tampoco podés hacer un registro de ese software como derecho de autor, algo parecido a eso. Pero sí, es muy, muy difícil patentar equipos médicos, salvo que sea un funcionamiento original. Y esto es el mismo monitoreo que tienen los respiradores de alta tecnología, ¿cierto? Y un poco el objetivo fue ese, ¿cierto? Si había tecnologías simplificadas, bueno, que por lo menos en algunos pacientes que lo requerían, que tengan el monitoreo el mismo que tiene un respirador de última generación. Bien, muchas gracias. A ver si hay más, ¿alguien tiene alguna pregunta más? Ahí es Gabriel, dale. Gabriel. ¿Qué tal? Buenos días. Primero, felicitarlos. La verdad que es un gran laburo, sobre todo porque es un trabajo que he llevado adelante en tiempo real, digamos, en medio de la pandemia y con un objetivo claro. En ese sentido, creo que un poco también lo que contaba Norberto está bueno en términos de este cambio, esta idea, este paradigma de tener los datos. Creo que esto de la pandemia nos puso sobre la mesa la necesidad de tener datos en tiempo real y datos que puedan ser utilizados para gestionar la pandemia, incluso los datos de los pacientes para poder gestionar la salud de aquellos que estén internados, y que eso suma, creo que es fundamental. La pregunta que hago es un poco cómo se complementa con un equipo por ahí que ya es un equipo, como decía, un profesional, o que ya está autorizado, que está funcionando, si eso está pensado para nuevos desarrollos de respiradores, cómo se puede complementar con los equipos ya existentes, sobre todo teniendo en cuenta que por ahí un poco lo que contaba Guillermo al principio, de los AMBU, es algo que quedó un poco desrecomendado en cierto sentido. Mira, nosotros hemos tenido una sorpresa importante cuando llevamos los equipos a varios centros. Te digo los centros que estuvimos: Sanatorio Las Lomas, Hospital Británico, Instituto Fleming, porque hubo una coincidencia. Dije, uy, este equipo nos viene bien post pandemia para una maniobra que es una maniobra previa al destete, que es la ventilación con lo que se llama tubo en T. Y nosotros, cuando empezó este proyecto, estamos orientados a darle, como explicamos antes, capacidad de monitoreo a equipos que son cicladores de ambú o cicladores de bolsa, por así decirlo, para bolseadores mecánicos, por así decirlo. Y los médicos también nos dijeron, uy, pero hay un dispositivo que se llama CPAP, que es un generador de aire, presión positiva en vía aérea, que se utiliza con las personas que tienen, digamos, apnea del sueño y tienen colapso faríngeo, por ejemplo, lo mantienen a la faringe abierta, por así decirlo. Y muchas veces utilizan esos dispositivos para ventilar al paciente. Y nos permite a nosotros darle el monitoreo. Entonces, nos sorprendió. Y prácticamente post pandemia, el tema va a pasar por ahí, porque hay un mundo de necesidad que lo desconocíamos. Y el otro elemento que surgió es, ¿por qué no le ponen a este equipo monitoreo de concentración de CO2 y saturometría? Es decir, y lo llevamos a anestesia, para monitorear anestesia. La verdad que no. Eso último está un poco alejado del objetivo, pero lo primero, que por ejemplo sería la conexión en tubo en T y ventilación con llama tubo en T, inclusive estamos pensando en agregarle un elemento adicional que permite hacer una oclusión de una válvula expiratoria, y el equipo ya tal cual está ahora se podría hacer fácilmente. Entonces, ahí hay un espacio interesante a explorar, y seguramente cuando sigamos interactuando, lo vamos a incorporar también para la empresa adoptante. Es muy importante saber con qué va a recibir, y va a recibir cosas que tienen utilidad fuera de la pandemia. Sí, como equipo en sí, yo creo que fuera de la pandemia tiene un campo importante, porque podría ser un OEM de un respirador, como mencionaste un poco, podría ser un equipo en sí, y bueno, lo que comenta
Norberto recién, nos sorprendió muchísimo el tema de anestesia. Lo vieron algunos anestesistas y dijeron, esto yo lo quiero, esto lo necesito para monitorear a los pacientes que están en anestesia. A veces los anestesistas van por distintos hospitales o por distintos sanatorios, y a veces quieren llevarse su propio monitor para poder estar seguro de que lo que está midiendo o la anestesia que está haciendo la está suministrando de forma correcta. Entonces, ese es un campo inexplorado. Pero un poco como aprendizaje, aprendimos mucho con este equipo, aprendimos algo que nadie sabía, o que por lo menos nosotros no sabíamos, que era trabajar a distancia, ¿cierto? Jamás me imaginé que íbamos a poder generar un proyecto, porque todos estamos acostumbrados a trabajar en el laboratorio, charlamos y vamos diseñando cosas y se nos van ocurriendo cosas. Y la tormenta de ideas a distancia, bueno, fue difícil, pero se pudo hacer. Yo creo que gracias un poco a la organización que nos impuso Federico y el liderazgo de él, pudimos avanzar y crecer en este proyecto por eso, ¿no? Así que quiero remarcarlo, porque piensen que tenemos, hay una pata del proyecto que está en Tandil, ¿cierto? Explicarle a Tandil cómo tiene que ser el JAR cuando los tipos son de soft y no quieren saber nada de JAR, y bueno, todas esas cosas tuvimos que trabajarlo a distancia, ¿sí? Hay veces con cámaras enfocando la pantalla, compartiendo, así como estamos compartiendo ahora la pantalla del equipo y manejándolo el equipo que estaba en Tandil y los de Tandil manejando el equipo que estaba acá. Bueno, fue todo un gran desafío eso. Bueno, felicitaciones nuevamente. Gracias por contarnos en este ámbito informal del laburo que están haciendo, que hicieron. Y bueno, queda grabado esto. Supongo que ya tienen el link, si no, después se los pasamos, porque probablemente es una buena documentación que les va a servir para difundir el trabajo. Gracias a todos. En principio nos vemos el viernes que viene a las 9 de la mañana, que sigue de 9 a 10, sigue Daniel Itzigson con el cursito informal de satélites y alguna otra contribución de 10 a 11 que ahora no me acuerdo. Salvo que alguien quiera comentar el algo, el grupo de Hernán Sokolowski. Ah, bueno, ok. Entonces va a ser bien satelital el viernes que viene.